Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Bueno, vamos a compartir el tema de hoy. Damos gracias a Dios porque nos permite ya congregarnos presencialmente y compartir. La tecnología no sustituye la coinonía o el compañerismo cristiano. Es bueno que hubiera la tecnología para poder seguir funcionando como iglesia a través de los medios tecnológicos de internet, pero no es que ahora yo puedo ser miembro de una iglesia por YouTube o por otra, Facebook, por cualquier otra manera, ¿verdad? Eso es mejor que nada, pero el diseño de Dios es que nos juntemos. Así que esperamos que esta emergencia pase y tener al resto de los hermanos que todavía no se sienten cómodos viniendo, y eso hay que respetarlo también, pero anhelamos compartir con ellos también, ¿verdad? Que estén aquí con nosotros. Vamos a hablar hoy de aparentes contradicciones de la Biblia o cosas que contradicen la manera en que pensamos los humanos o que funcionamos y establecen la manera como piensa Dios. Vamos a ver las cosas como las vemos nosotros y cómo las ve Dios, y cómo son dos maneras diferentes de ver las cosas. En 1 Corintios capítulo 1, del verso 25 al 31, dice así, nos ponemos de pie para leer la Biblia. 1 Corintios 1, 25 al 31. Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, llévanos de la mano a través de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse. Bueno, la iglesia Dios la levantó con gente de pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí. Habían eruditos, sabios griegos, sabios romanos. Habían religiosos prominentes, hebreos, escribas, doctores de la ley, hombres ricos y poderosos, y Dios precisamente e intencionalmente, como dice aquí, lo dice en otros lugares, decidió mostrar cómo se levantaba una iglesia con pescadores y gente común, gente del pueblo, una iglesia poderosa, porque de esa manera no se podía atribuir el éxito o el poder de la iglesia. Es que claro, con ese hombre que es tan sabio, es que ese hombre tiene mucho dinero, es que ese es un gran hombre del gobierno, ese hombre tiene mucha autoridad en el gobierno. Así cualquiera levantó una iglesia, ¿verdad? No, la levantó con gente que usted no hubiera escogido si lo hubiera hecho en la carne para comenzar una obra tan grande como la obra del cristianismo hasta el día de hoy. Y dice aquí que lo vil, lo menospreciado escogió Dios para que si alguien se gloría en el Señor. Porque no podían decir Juan y Pedro y aquella gente, gracias a nuestra preparación académica, gracias a nuestro dinero, gracias a nuestras influencias. No, tenían que decir, yo no soy nadie y era nadie socialmente hablando. Pero por el Espíritu de Dios, Dios está haciendo grandes cosas con gente como yo. Así que la gloria es de... Eso es lo que quiere decir este pasaje.
Y vamos a ver cómo Dios utiliza contradicciones aparentes para establecer principios de vida. Primero, la primera contradicción aparente es morir para vivir. En Juan capítulo 12, del verso 24 al 26, dice lo siguiente Jesucristo hablando. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El que quiera salvar su vida, el que diga, yo no le entrego mi vida a nadie, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo no voy a poner mi vida en las manos de alguien que murió hace 2000 años, o yo no creo en eso, o yo no acepto que nadie me diga ni me mande, pues yo no voy a... Usted no entiende lo que es porque su corazón no está preparado y usted decide no morir, no llevar sus pecados al Calvario. Pues usted está salvando su vida, es mi vida. No, saca las manos de ahí, Jesucristo, que esta es mi vida. No meta las manos aquí, esta es mi vida. Usted salvó su vida, pero la perdió. Porque cuando usted, esa es la parte humana, cuando usted se sale de la parte humana y se va a la parte de Dios, y usted mira, como Dios, a la raza humana, ve que no hay nadie justo, todos son pecadores. Es igual de pecador, o sea, está igual de condenado el que se crió en la iglesia, que es inconverso, y aquel que vende drogas y es asesino. Si no se convierte, el que se crió en la iglesia y no se convierte, va al mismo infierno que va el que vende drogas. Porque hay un solo camino de salvación y se llama ¿cómo? Jesucristo. No se llama buenas obras, no se llama religión. Pues yo no voy a hablar de eso porque yo soy católico, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy testigo de Jehová. La religión no salva a nadie. Hay un solo camino y se llama Jesús. Así que para salvar la vida hay que perderla. Entonces ahí está la contradicción aparente. Yo salvo mi vida perdiéndola. Señor, mi vida no es lo que debe ser. Mi vida, estoy separado de ti, muerto espiritualmente. Esta vida terrenal no me puede salvar. Yo tengo que tener otra vida que no es la terrenal. ¿Tengo una vida terrenal? Sí la tengo. Estoy vivo, pero estoy muerto espiritualmente. Entonces, tú haces una transacción. Yo, mientras estoy vivo, te voy a entregar mi vida. Eso es lo que dice ahí. El grano de trigo muere, pero entonces da fruto. ¿Cuál es el fruto? Vida eterna, salvación, la gloria venidera. El perdón de los pecados, la salvación del alma. Aquí que para ganar la vida hay que perderla. Ahí vemos una aparente contradicción. El apóstol Pablo expresaba eso en su propia vida en 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, ya estaba viejito. Mira cómo Pablo ve cómo él ha empleado su vida de largos años de predicación, sufrimiento, cárceles, naufragios, latigazos, golpes, insultos. Lo que le conllevó a aquella iglesia primitiva, primera, predicar el evangelio en un mundo hostil hacia el evangelio. Hostil de parte de los que no eran hebreos y hostil de los hebreos también. Ninguno quería saber de los cristianos. Y Pablo analiza su vida. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya parece que le habían puesto la sentencia de muerte, estaba preso en Roma. Dice, me queda poco tiempo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Así que él está reconociendo que su vida terrenal se acaba, ¿verdad? Pero entonces analiza las consecuencias de haber muerto a su vida. Era un líder aparentemente judío y se convierte al cristianismo y eso implica persecución. Pero ¿cuál fue el resultado eterno de eso? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
yo he sido fiel al llamado que Dios me hizo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que nos ponemos del lado del hombre, eso lo vamos a hacer en toda esta predicación. El hombre Pablo, una posición importante como líder hebreo, cómodo, de hecho se dedicaba a perseguir cristianos, aceptado por la comunidad hebrea porque era un líder religioso, aparentemente, ¿verdad? De importancia. Y de momento se le aparece Jesucristo camino a Damasco cuando él iba a perseguir cristianos, lo derriba, lo queda ciego, y allá entonces un discípulo cristiano ora por él, recobra la vista, y entonces Jesús le habla a Pablo y dice: Saulo, Saulo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, cosas, patadas. El aguijón era la punta del arado, que era en aquel tiempo a veces de metal y a veces de madera, con lo que se enterraba en la tierra y entonces se hacía el surco donde se sembraba la semilla. El aguijón era esa punta de metal o esa punta de madera afilada. Y cuando un buey se ponía resabioso y empezaba a patear, se desbarataba porque le estaba dando una patada a una punta de metal. Dice: Pablo, estás dando cosas al aguijón, le estás pateando, estás luchando en contra de algo que tú no puedes vencer, contra mí. Pablo se da por entero al Señor, pero su comodidad terrenal termina. Ahora es odiado por los romanos y por los judíos porque se hizo cristiano. Pero Pablo hace su encomienda y fielmente va a predicar con todo y los golpes, con todo y las cárceles, con todo y pasar naufragio, con todo y pasar caminos oscuros, muchos sufrimientos, rechazo, yo no sé qué. Y él está haciendo un análisis de su vida. Desde el punto terrenal, desde acá, Pablo perdió. Dejó la comodidad, dejó la aceptación de todo el mundo, la admiración de la gente, la buena vida, y se fue por llamado de Dios al sufrimiento, a la prueba, a la persecución. Pero cuando lo ve desde el lado espiritual, Pablo dice: me espera la vida en la eternidad, la gloria venidera. Yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Valió la pena los sufrimientos, porque aquello es por un corto tiempo, lo otro es por la eternidad. Salí ganando, porque aunque terrenalmente me implicó pérdida, pero en la eternidad ahora lo que tengo por delante es la gloria venidera. He acabado la carrera, he guardado la fe. Así que vemos los dos puntos. El pagar el mal con el bien, una contradicción. ¿Cuál es la tendencia humana? Vámonos al lado de los hombres, al lado de la raza humana. Yo tengo amigos y enemigos. Los amigos son los que me tratan bien, los que son buenos conmigo, los que nos llevamos bien, ¿verdad? Los enemigos son los que me han hecho mal, me han rechazado, me han traicionado, me han maltratado, me han hecho cosas malas. Y yo divido la raza humana en dos, amigos y enemigos. Eso es mirándolo desde acá. A los amigos les doy cariño y esto y lo otro, a los enemigos les hago la vida difícil y me desquito y los odio, porque son enemigos. Y uno piensa que así es que se vive la vida, terrenalmente, y de hecho así es que se vive terrenalmente. Uno tiene afinidad con unos y tiene aversión, odio y hostilidad hacia otros. Así camina el mundo. Así camina el mundo. Pero entonces viene Jesucristo y dice así en Mateo 5, del 38 en adelante. Dice así la Biblia. Dice Jesús, escucha esto. A veces uno dice: el Señor como que pide de más, mucho. Porque eso que nos está pidiendo el Señor aquí es bien antinatural. No es normal que uno haga lo que dice aquí. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, eso es demasiado lo que me está pidiendo el Señor, porque bastante daño que me hizo esa persona. ¿Cómo el Señor me pide que la perdone ahora? Que le haga bien.
¿Cómo me pide? Si puedo desquitarme, me desquito. Esa es la manera de pensar. Así piensa la carne. Entonces, cuando nos vamos del lado de Dios, lo vemos de otra manera. Vemos Jesucristo. ¿Y tú eres tan pecador como Él, porque todo el mundo es pecador. ¿Por qué yo entonces no te destruyo a ti? Porque si es cuestión de destruir a los que son enemigos, todos los humanos se han rebelado contra mí. Todo el mundo es pecador, pues yo debiera acabar con ustedes. Pero yo fui de mi vida por ustedes, para que de ese pueblo salvar para gloria de mi nombre. Les abrí una puerta, les di una oportunidad, les perdoné, di mi vida sacrificado, me insultaron, me golpearon, me clavaron en una cruz. O sea, si yo hice eso, tú siendo pecador, ¿quién eres tú para no hasta hacer lo mismo con otra persona? ¿Eres tú mejor que yo? Yo puedo perdonar y tú tienes derecho a odiar. Mira cómo lo dice Jesús. Versículo 38, capítulo 5. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los inconversos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues sobrios vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La carne terrenal, la mente terrenal, nos ponemos otra vez al lado de acá, es que yo me encuentro con 2 tipos de personas en el mundo. Con unos me voy a llevar bien y con otros voy a tener conflictos y confrontamientos, y algunos me van a hacer daño, me van a herir, me van a lastimar, a veces dentro de la misma casa, a veces desde niño. Y entonces eso es una realidad que se encuentra la raza humana por todas partes. La raza humana, la mente humana reacciona como guardando ira y resentimiento y rencor y malos deseos hacia esa gente, con deseo de desquite, de venganza, ¿verdad? Entonces, de momento, el Señor nos abre su palabra y nos dice, la economía del reino no funciona así. Yo le voy a pedir algo, me está diciendo ahí el Señor, lo voy a poner en mi propia palabra, le voy a pedir algo que no es natural para ustedes. Yo les voy a pedir que aprendan a perdonar a sus enemigos y orar por ellos. Ya Dios pide cosas que para mucha gente les es muy difícil. Yo diría que para casi todo el mundo le es difícil amar al que me ha lastimado, me ha hecho daño. Es bien difícil. Pero por eso hay que orar y hay que decidir hacerlo por obediencia a Dios, que aprender, hay que identificarlo, todos los pecados se confiesan. Para librarnos del pecado hay que confesarlo, eso es lo que nos enseña la Biblia. Pues yo tengo que confesar mi coraje, mi ira, mi odio como si fuera pecado, aunque sea a mí que me hicieron el mal. A mí fue el que lastimaron, fue injusto, sí, abusivo. Ok, ¿estás herido? Sí, tengo un coraje. Tu corazón está contaminado, tienes que perdonar. Llévalo al altar, Señor, yo no quiero caminar así, perdóname. No es fácil para mí, pero tú me demandas que yo perdone. Entonces, es una contradicción. Cuando lo miramos desde el lado humano, se merece mi ira, se merece mi coraje y se merece mi odio, porque bastante daño que me hizo. Cuando lo miramos nos vamos al lado de acá, ¿por qué tú puedes odiar? ¿Con qué justificación? Especialmente tú que eres cristiano. ¿Y por qué yo no te condené a ti si tú también eres pecador? ¿Por qué yo tuve que dar mi vida en una cruz por gente como tú? ¿Quién eres tú para odiar cuando el que te da la vida a ti
te está pidiendo que perdones. Entonces, son las contradicciones que nos ponen en luchas interiores. Eso nos pone a luchar con nosotros mismos. Nos pone a luchar con nosotros mismos. Entonces, uno ora para librarse de ese sentimiento. Porque uno entiende que no le agrada a Dios. Aunque usted le dé 20 explicaciones. No, lo que pasa es que yo era un niño. Sí, está bien, perdona, te dice Dios. Sí, lo que pasa es que yo era inocente, yo no sabía. Perdona. Lo que pasa es que mi papá era mi mamá y mira lo que me hizo. Perdona. Mira, lo que pasa es que cada vez que tú le das una explicación a Dios, Él te va a decir la misma palabra. Perdona. Eso no es fácil. Pero o tenemos la mente de Cristo o seguimos contaminados con la mente del mundo. Todos los pastores hemos tenido personas que se han levantado en contra de nosotros, gente que uno ha amado y le han pagado mal, gente que se va hablando mal del pastor, se va de la iglesia. Y uno se entera, mira, esta persona está hablando mal de usted. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si yo uno no entiende, ¿verdad? Aunque uno es imperfecto y también puede lastimar a alguien. Pero como yo me tengo que predicar aquí, tengo que parar aquí a predicar los domingos, yo le pido al Señor, Señor, permite que si esa persona está en una carretera con una goma vacía de noche, o si se la quedó sin gasolina en el auto, el que pase sea yo. No para si hay un charco de agua pasarle y mojarlo, sino para detenerme, ayudarle, cambiar la goma, llevarlo a comprar la gasolina. Y él no lo va a entender. Y cuando ve que me para, dice, ay, este me va a aprovechar que estamos aquí a los oscuro y me va a dar un macetazo porque mira que yo le he hecho daño a este. Viene a golpearme. Yo he visto esa cara de estupefacción en personas que me han herido. Y cuando yo los encuentro, los camino y le doy un abrazo. Cuando ven caminando hacia él, se quedan así, como si este me viene a meter una bofetada. Lo abrazo. Llamo por teléfono a veces, aunque no estén aquí en Puerto Rico. Mira, que nada, yo sé que nos distanciamos con el tiempo, pasaron cosas que no vale la pena repasar, pero mira, yo quiero decirte, ¿verdad?, que esto no es voluntad de Dios, que es camino de esta manera, yo te perdono y cualquier cosa yo te he hecho a ti, yo te pido perdón, vamos a arreglar esto no es bueno. Porque realmente, si yo camino sin hacer esas cosas y yo me paro aquí a predicar, yo estoy siendo hipócrita. Porque yo no estoy cumpliendo con el mandato del Señor como está escrito aquí en la Biblia. Y yo estoy caminando con el mundo, bajo las reglas del mundo. Si te da, dale para atrás. Dale para atrás. Hay gente que hasta tuerce la Biblia para justificar hacer las cosas, ¿verdad? Vino dos hermanos, tenían una discrepancia, y vino uno y sacó un puño y le dio al otro. Y le preguntaron, pero tú no lees tú no conoces la Biblia, que ustedes son cristianos, porque tú dices, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pues yo le di. Porque somos listos para torcer las cosas, ¿verdad? Pero hay que caminar correctamente. Disminuir para crecer. En Mateo 20, del 20 al 28, dice así. Habían 2 hermanos entre los 12 apóstoles. Y eran los hijos de Zebedeo. Jacobo y Juan creo que eran. 2 hermanos. Y la mamá de los 2 hermanitos, con ellos dos, se fue a visitar a Jesús. Mira la historia. Entonces se acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él es Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís.
¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberé, o sea, ustedes también lo van a matar. Ese era el vaso que estaba dando Jesús, la muerte. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado, el martirio. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los dijo, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Puso el ejemplo del mismo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo soy el Rey del cielo, yo soy el soberano de la tierra y todo, y yo estoy aquí sirviéndoles, caminando con ustedes, dándoles consuelo, comiendo la comida que ustedes comen. No me traen los ángeles un plato especial. Si ustedes les da seteando con ustedes, a mí me da sed también, pues yo tengo un cuerpo. Yo me hice de un cuerpo como el de ustedes. Estoy caminando y estoy compartiendo con gente del pueblo, prostitutas, hombres del pueblo, gente sencilla, amas de casa, con todos, como si yo no fuera el Señor. Entonces, ustedes vienen a pedir a reinar. Dice, eso no va a ser así. Aquí yo voy a considerar grande al que es servidor. Si usted quiere ser grande en mis ojos, hágase servidor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso también lo demostró, lo enseñó cuando estaban cenando la última cena, antes de que lo llevaran a arrestar a Jesús para matarlo. Y Jesús, estaban los discípulos para cenar, quizás en almohadones en el piso, como se acostumbraba en los países orientales. No sé si era en mesa, pero puede haber sido en el piso cuando se reclinaban a comer, con los pies sucios del camino, los apóstoles con las sandalias, que no había pavimento y los animales hacían sus excrementos en las calles. Y usualmente un esclavo le lavaba los pies a los invitados. Un esclavo, donde había esclavo, el esclavo le lavaba los pies. Pero allí estaban ellos solos. Y Jesús se pone una toallita en la cintura. Los demás no lo hicieron. No sé si les pasó por la mente, pero dijeron, esos pies callosos y de Pedro yo no los lavo ni. Jesús se pone una toallita, buscó un lebrillo, que es una palangana en puertorriqueño, un lebrillo lleno de agua, y fue y empezó a lavarle los pies a los discípulos. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, lavando pies. Pedro no quería, pero bueno, se lo dejó lavar. Y después que termina, le dice, ¿qué fue lo que yo hice? Ustedes dicen que yo soy el Señor, ¿verdad? Sí, y yo lo soy, es verdad, yo lo soy. Pues si yo siendo el Señor le he lavado los pies a ustedes, ¿sabe cuál es la enseñanza? Que ustedes le lavéis los pies a la gente, unos a otros. Así que, por ejemplo, los que tenemos liderato, autoridad, de alguna manera, somos servidores. Uno se ve como el jefe, el que manda, pero en el corazón de Dios lo que somos servidores, somos lavadores de pies. Un buen siervo de Dios, un buen pastor, un buen líder de célula, un buen evangelista, es un hombre que sirve a los demás. No que le sirvan porque está de moda ahora en el Evangelio de la Prosperidad que los pastores tienen gente que les sirve y escuderos y yo no sé qué, y hasta guardaespaldas y todas esas cosas. Y verdad, porque tienen delirio de grandeza. Pero según Jesús, ¿tú quieres ser grande? Sirve. Detente en el camino. Busca dónde está el que necesite el abrazo, el toque de cariño. No busque quién es el más rico de la iglesia para darle el abrazo a ese porque me conviene. ¿Quién necesita el abrazo? Todos lo necesitamos, ¿verdad? Pero cuando tú tienes corazón de siervo, tú ves el que está cabizbajo, tú ves el que llegó mal vestido, tú ves que llega el mal vestido a la iglesia y se sienta por ahí.
con harapos. La tendencia de uno es dejar, en vez de distanciamiento físico, deja distanciamiento físico por 2. Porque lo vio roto, harapiento. Pero ¿sabes lo que quiere Jesús? Que tú te asientes por el lado de él, le pregunta, qué bueno que le digas, qué bueno que estás aquí. ¿Te podemos servir en algo? ¿Algo te podamos servir? Pues yo me acerqué por la iglesia porque pues tengo un hijo que se está muriendo y yo no sé qué hacer con él. No, pues estamos para ayudarte. Estamos para ayudarte. Déjame llamar a alguien que trabaja con eso, con la línea de crisis. Tenemos una oficina de línea de crisis. Mira, Enid, ven acá. Tengo aquí una persona que quiero que me la atiendas porque aparentemente tiene un problema. Necesita ayuda. Y si es posible, darle un abrazo. A lo mejor huele mal. Pero para Dios eso es perfume, porque lo estás haciendo con el corazón. Es difícil. Las reglas del reino desconciertan a uno, porque me pide como que al que no me quiere, que yo disminuya, cuando en esta sociedad lo importante es trepársele la cabeza a los demás. Yo soy el más dinero que tenga, el más quemando, el grande del pueblo, el triunfante, el exitoso. Y ahora me está pidiendo el Señor Jesucristo que yo me disminuya. No, aquí hay un problema. Las leyes del reino desconciertan. Pero yo no las voy a cambiar para complacerlo a ustedes. Así que, como están escritas, yo las predico. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 12 que para ser débil que él era débil, él era fuerte cuando era débil. Mira qué contradicción. Volvemos con otra contradicción. Cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. ¿Qué hablaba Pablo de ser débil? Cuando la adversidad, se refiere a esa debilidad de ahí, cuando tengo que depender de Dios, porque terrenalmente tengo desventaja, sea física, una enfermedad, sea una situación de desempleo, sea un problema familiar, sea lo que sea, pérdida de un ser querido, estoy destruido, esto. Entonces, él dice, esa situación no es buena, no es que usted es masoquista que quiere que le vengan cosas malas, no es eso. Lo que está diciendo es que para el que ama a Dios, todas las cosas le pueden ayudar a bien. Lo que quiere decir eso es que uno puede crecer espiritualmente con las cosas que no son buenas. Puede utilizar eso para acercarse a Dios y crecer en la fe y tener una vida más poderosa. Porque ahora usted fue probado en su fe y pasó la prueba y no renegó de Dios y no se fue y no se fue de la comunión con la iglesia y usted no dejó de orar y botó la Biblia. Usted se acercó al Señor y Señor, mira cómo siento, mira cómo está mi corazón, Señor, esto para mí es difícil, pero yo contigo, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar y usted en vez de alejarse se apega al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a leerlo. Dice capítulo 12 de 2 de Corintios del 2 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo va a hablar de una experiencia que tuvo él. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando del mismo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Está hablando de él, ¿ve? Me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo dice, yo sé que el poder viene de Dios. Yo soy débil, pero el poder de Dios me acompaña en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Yo no me paso por ahí diciéndole, mira, tú sabes que yo subí al cielo y estuve allá con el Señor porque eso fue verdad. Y Dios me habló y después me bajó otra vez para que yo siguiera predicando el Evangelio. Tú sabes, no, dice, yo mira esto. Esto es una experiencia mía. Pero yo no quiero que la gente vea a Super Pablo, porque ponen la mirada en mí. Yo quiero que se gloríen en el Señor, no en Pablo. Entonces dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, versículo 7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aparentemente tenía una enfermedad, y le rogó al Señor, un apóstol, Señor, quítame esto. Un defecto, no sé si era caminando, que dicen que era ciego, que estaba quedándose ciego. Y Dios le dijo que no. Cuando Dios dice que no, nos enojamos y nos vamos enojados con Dios. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, por mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, no, ya dejó de hablar Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando yo me dejo caer en los brazos del Señor, en medio de esos problemas de la vida, y le entrego mi debilidad, tengo que orar mucho, porque humanamente soy débil, pero me aferro al Señor. ¿Y qué pasa? Que en el proceso, el poder de Dios reposa sobre mí. Alcanzo dimensiones de comunión con Dios que no tendría si no tuviera la prueba. La prueba me sirvió para que yo me meta profundamente con Dios, porque la prueba es dura y dependo del Señor para seguir adelante. Y ahora soy más fuerte que si no tuviera la prueba. Porque si no tuviera la prueba, yo estaría caminando como en mi carne. Sería Pablo. Pero ahora es Cristo en mí. Y soy fuerte. Entonces, ¿cómo uno canaliza las deficiencias que uno tiene? Los rechazos, los golpes de la vida, las pérdidas, acercándose a Dios. Llevando toda nuestra ansiedad sobre Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Es un principio divino. Cuando yo, mi debilidad, mi ansiedades, las echo sobre Él, Él me devuelve paz y fortaleza. Es un intercambio. Cuando a mí me da coraje y yo no voy más a la iglesia, porque desde que estoy en la iglesia me ha ido peor que cuando no estaba. Mucha gente ha dicho eso. Porque mira, me fui a la iglesia y yo no sé qué pasó y me despidieron del trabajo, o se me murió yo no sé quién por allá, o yo no sé qué, todo problemas de salud. Entonces pues, porque vinieron a la iglesia buscando los premios, la bonanza, vinieron con codicia de cosas buenas. No vinieron a entregar el corazón. Vinieron a buscar bendiciones. El egoísmo, dice Pablo aquí en este pasaje, no es el camino para ser fuerte, es la rendición. Es decir, Señor, yo no puedo sin ti, no me interesa caminar sin ti, no lo voy a intentar, no voy a poder. Mi matrimonio, si tú no estás, no va a ser lo que debe ser. Mi ministerio, si tú no estás, no va a funcionar. Mi vida personal, si no camino contigo, no va a ir bien. Y ahí viene esa ley, esa. Ver lo que no se ve. Eso es una contradicción. Las cosas que no se ven, pues son invisibles. Pero la Biblia habla de ver lo que no se ve, como una virtud. ¿Cómo es posible yo ver lo que no se ve? Leemos en Hebreos capítulo 11, que dice la Escritura, ya mismo estamos ahí,
del verso 1, el verso 1 dice, es pues la fe, la certeza es seguridad, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así, espérate, entonces me está diciendo ahí que la fe implica que yo no tengo que ver a Dios para saber que Él está. Yo estoy seguro que Él está. Y eso es fe. Pero completa el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Dios existe, que está y que es galardonador de los que le buscan. Lo veo con los ojos de la fe y creo que toda bendición, todo lo bueno viene de Él. Todo lo bueno que tengo, lo cantamos ahorita. Entonces, si yo me pongo acá, desde el lado humano, otra vez, yo veo con los ojos de la carne. Esto está malo porque cerraron la fábrica donde yo trabajo. Esto está malo porque pues vino el terremoto. Esto está malo porque, ¿verdad? Porque tengo esta enfermedad, esta dolencia que yo no tenía. Entonces, si yo me voy al lado de acá de Dios, yo veo una persona con el Espíritu Santo, porque es cristiano. Esa persona, cuando lo miro con los ojos de Dios, esa persona es mi hijo. Estoy hablando como si fuera Dios. Es mi hijo. Nadie lo puede arrebatar de mi mano. Vive en el mundo donde hay tribulación, pero es ciudadano del cielo. Le quedan unos años ahí que él considera largos. Son 10, 15, 20, 60. Lo considera al 100, pero que para aquí eso es un instante. Pero pronto estará acá conmigo, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay maldad, no hay diablo, no hay de esto, no hay muerte. Así que Él es un victorioso. Esa persona ha vencido al diablo, al mundo, al pecado, a la muerte, porque Cristo nació en el corazón de Él. Yo acá me veo como una porquería, porque estoy en el lado equivocado. Tenemos que sentarnos en lugares celestiales con Cristo para ver las cosas como Él las ve. Para eso hay que ver, cuando vienen las pruebas, tenemos que ver al invisible, aunque no lo veamos. Dice ahí mismo en ese versículo, Hebreo 11, vemos a Moisés, que dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. De príncipe, que era él porque fue adoptado por la hija de Faraón, a ser un prófugo allá huyendo en la tierra de Madián cuidando ovejas, de palacio a cuidar ovejas, a un lugar desierto por allá cuidando ovejas por allá, por fe. ¿Cómo se puede sostener uno cuando ya no están los criados del palacio sirviéndome las suculentas comidas, los trajes suntuosos, porque era hijo de la princesa adoptivo? Y por defender al pueblo de Dios, ahora estoy metido en un monte cuidando ovejas de mi suegro, porque después se casó con el dueño de las ovejas. Con el dueño, no, perdón, con la hija del dueño. Pero él vio a Dios cuando estaba huyendo hacia el desierto. Después Dios se le aparece en la zarza ardiente y se convierte en el líder del pueblo de Israel, que lo saca de Egipto de la esclavitud y lo lleva por 40 años, los dirige en el desierto como un gran hombre de Dios. Él vio al invisible donde no se veía, por fe. Hay situaciones en que tú estás
donde tú dices, ¿y dónde está Dios? Dios me ha dejado. Pero dice la Biblia que nunca te dejará, ni te desamparará. Entonces, no es que Él te ha dejado, es que tú no estás viendo al invisible en la prueba. Tú estás viendo al invisible cuando las cosas están buenas. Pero Él está más cerca cuando yo pasaba más tiempo con mi hijo, mis hijos o mis hijas. Cuando estaban enfermos, yo me le metía a la cama porque tenía fiebre. El hijo mayor tenía una enfermedad que le decían el croup, que era como una tos como de pejo. Me acuerdo hasta la medicina que le daban, se llamaba Coprexen. Y él no nos dejaba dormir porque tú tratando de dormir y escuchando al muchacho. Pues yo me le metía a la cama y lo acurrucaba. ¿Cuándo Dios está más cerca de ti? Pero tú no. Él estaba dormido, él no sabía que yo estaba allí, pero yo estaba. A veces tú no sabes que Dios está, pero Dios está. Para eso hay que ver al invisible. Eso se llama fe. Es el motor de todo lo que hacemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno. Entonces, Dios es tan, los extremos de Dios son tan grandes que Dios le permite al diablo ejercer autoridad por un tiempo y tener hegemonía a través de la bestia del anticristo. Tener hegemonía sobre el mundo. El mundo nunca ha tenido un gobernante. Nunca. Siempre ha habido muchos gobernantes. No ha habido un solo momento de la historia que un hombre, un ser humano o alguien sea el que tenga el dominio sobre todas las naciones de la tierra. A Adán se le dio el dominio, pero no había naciones porque ellos eran los primeros. Así que no ha habido nadie nunca, ningún imperio, grandísimos imperios como el Imperio Romano, pero no tenían en África, en Asia, no hay lugares que no llegaba el Imperio Romano. Y por supuesto habían habitantes en América por acá que tampoco llegaba. Pero eso va a pasar un gobierno universal, un gobierno terrenal. Y Dios va a permitir eso. Vamos a ver lo que dice capítulo 13, del 2 al 17. Hablando de ese que va a venir cuando colapsen las economías del mundo, como van a colapsar, y venga un caos mundial de anarquía y que esté descontrolado como se está caminando hacia eso ya. Cuando venga todo eso, va a levantarse, va a haber una encarnación satánica, como hubo una encarnación del Hijo de Dios, a haber una encarnación de Satanás que viene a imitar lo que hizo, a traer un reino pero de tiniebla, ¿verdad? Y va a hablar con tanta inteligencia y tanta sabiduría que la gente se va a ir detrás de él. Y lo describe así, el versículo 2, capítulo 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aparentemente hay como una resurrección o algo así. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es a Satanás. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra, se le permitió, esto es la soberanía de Dios. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Venció a la iglesia terrenalmente hablando. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Incluye todo el mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que son de Dios no le van a adorar, los que van a estar dispuestos a pasar lo que sea, pero no le van a adorar. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, vamos a seguir leyendo.
Y dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la tierra, y la bestia en presencia de ella, etcétera, etcétera. Habla de un dominio total. Pero después entonces, más adelante, en Apocalipsis 19, habla de cómo se derrota a ese gobierno de parte de Jesucristo. Y después de esto, capítulo 19, oí una voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. Y el versículo 11, vamos a brincar al 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces habla de la victoria de Dios, y dice aquí que, versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que les recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está el final de Satanás y del anticristo, en el lago de fuego. Pero ¿por qué Dios permite ese auge? Porque Dios permite eso es una cosa que se llama la soberanía de Dios. Dice que desde cuando uno se cae, mientras más alta es la escalera, más duro uno se da. Y Satanás, que se la echa de grande y ha querido ser Dios todo el tiempo, Dios le dice: te voy a dejar subir para que te des bien duro cuando caiga. Bueno, yo no soy Dios para saber por qué Él permite las cosas. Pero ahí está. Bueno, vamos a ir cuadrando. Puedes ir bajando la pantalla. Hay una ilustración que yo lo que quiero presentar, que tiene que ver por qué solamente por Cristo podemos nosotros tener aspiración a llegar allá, a estar allá, que es el único camino. ¿Qué es lo que impide que una persona se salve? Si hace buenas obras, ¿se podrá salvar? Regala 1,000 pesos a los pobres todos los días, ¿se podrá salvar? Si cuida enfermo 12 horas diarias, ¿se podrá salvar? No. Si es un ciudadano ejemplar, buen esposo, buen padre o madre, ¿se podrá salvar? No. Si es bautista, metodista, pentecostal, católico, ¿se podrá salvar por la religión? No. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Hay algo aquí que quiero presentarle. No voy a leer las letras, solamente quiero que vean. Aquí hay un abismo. Y está en un lado un hombre pecador que quiere estar con un Dios santo, pero este puente se rompió por causa del pecado. Por causa del pecado desde el principio, de la primera habitante de la raza humana, ya aquí hay un abismo insalvable que el hombre no puede llenar. La moralidad la hemos tratado, pero dice la Biblia que la salvación es por obras. Nadie se salva siendo bueno y siendo decente. La religión no sirve para salvar. Bastante religión tenían y creían en Jehová, el Dios verdadero, cuando vino Jesús. Y Jesús tuvo que venir porque la religión, creyendo en el Dios verdadero, no les podía salvar. Y cumpliendo un montón de reglas. Las buenas obras, es parte aquí de la moralidad, no nos pueden salvar. Porque el que hace buenas obras también es pecador. El que es moral es también pecador. El que es religioso es también pecador. Así que las filosofías humanas menos todavía. Entonces Dios en su misericordia, abriendo algo aquí que era imposible romper esta separación, Dios lo hizo Él mismo.
Dado que ningún hombre lo podía hacer, Él se humanó y vino a ser el puente roto que volvió a abrirnos el camino de que este hombre pecador pudiera habitar y tener comunión con este Dios santo. Esa persona se llama Jesucristo. Así que si tú estás aquí, igual que tuve que hacer yo, igual que hemos tenido que hacer muchos, casi todos los que estamos aquí, uno tiene que tomar una decisión. Todo el mundo toma una decisión. Porque cuando tú no tomas decisión, estás tomando una decisión. O sea, yo te pido, por las misericordias de Dios, que tú reconozcas que eres pecador y le entregues tu vida y tu corazón a Cristo. Yo te lo pido encarecidamente, pero yo no te puedo obligar a hacerlo. Eso es una obra del Espíritu Santo. Porque o es la vida o la muerte, y la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice la Biblia. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que todos tenemos que comparecer. Nosotros tenemos un alma inmortal, sea para condenación o para salvación. Las almas no mueren. Dios no destruye las almas. Dice, acuérdate que ahí dice que va a mandar a Satanás al lago de fuego, no dice que lo destruyó. Las almas, sean de los que no reciben a Cristo, van al infierno, pero están vivas en el infierno, muertas eternamente, en tortura. Los que están con Dios, o sea, tenemos un espíritu trascendente, que después que este cuerpo se queda, el alma no se queda. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Pues yo no te puedo decir a ti, pero yo te pido, a mí Dios lo que me ha hecho es bien. Bien, yo estaría muerto, divorciado, Dios sabe qué, porque yo llevo una vida de bohemia, de poca vergüenza, de borrachera, y tengo 83 años y estoy dando que hacer por ahí todavía. Gracias a Dios. Con gozo y paz que viene de arriba.